Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Les agradezco mucho que nos volvamos a encontrar a través de este segundo encuentro, esta segunda catequesis sobre la familia. Vamos a iniciar con esta oración para que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe, el que nos una en estas circunstancias tan particulares para nuestra humanidad y para todos nosotros, para nuestras familias. Señor, que la luz de tu presencia ilumine nuestros corazones y permita ver el camino que nos conduce a ti, y que la paz, fruto de este encuentro, llegue a todos los hombres y sea un anticipo de la vida eterna que nos has prometido y que anunciaste con tu presencia en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacramento del matrimonio no es una convención social, pero se debe a esa realidad social. Tampoco es un rito vacío o un mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es una representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia, Cristo el esposo con su Iglesia la esposa. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. El matrimonio es por tanto una vocación, es un llamado, en cuanto es respuesta a ese llamado específico a vivir en el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. El don recíproco y el recíproco consentimiento constitutivo del matrimonio sacramental, arraigado en la gracia del bautismo, establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la Iglesia. Pero tiene sus más profundas implicaciones en la constitución de una sociedad. Desde el tiempo antiguo, las narraciones bíblicas nos evidencian que el pueblo de Dios fue fruto de la unión de clanes, de familias que se fueron ampliando y fueron congregándose en tribus para después dar respuesta a una sociedad. El pasaje bíblico del Éxodo nos da cuenta de que el pueblo de Israel tuvo que refugiarse en esas pequeñas comunidades a pesar de la esclavitud y que en ese éxodo por el desierto fueron congregándose y fueron pasando a tribus, fueron pasando a clanes en los cuales se fue constituyendo una sociedad. Y esa sociedad fue marcada por unos principios, por unas leyes y por unas normas. Aquí vemos un fundamento histórico, antropológico y también teológico de la importancia de la sociedad. Pero cuando una familia comienza a desvertebrarse en esos principios y en esos valores que hicieron el fundamento de esos clanes y de esas tribus, pues comienza entonces a desvirtuarse también el tipo de sociedad. Y siendo la sociedad algo natural y libre, no se da siempre y necesariamente con las mismas características. Y para no hacer un análisis antropológico, histórico, es útil que hoy veamos pues el presente y la diferencia cuando una cultura no ha respetado esos principios, esos valores, esa historia y esa tradición que subyace precisamente en la constitución de una familia. Cuando una familia no respeta su historia, su tradición, pues comenzamos a ver lo que lamentablemente recibe la sociedad y es una masa diversificada, pero desunida,
sin unos parámetros integrales que las unan. Eso es lo que hoy nos conocemos como sociedad masa. La Iglesia pretende que bajo esos principios históricos y tradiciones que llevaron a nuestros padres a mantenerse unidos por la sacramentalidad del matrimonio, se puede pensar en una sociedad comunidad y no en una sociedad masa. Por eso precisemos esta diferencia muy especial y muy importante. La persona vive en sociedad, pero la sociedad no es fuente originaria de los derechos sobre la persona. Cuando no son inculcados en ese principio vital que es la familia, comenzamos a ver los resultados que vemos hoy de unas sociedades multiformes y a veces sin una identidad, con unas culturas absorbentes que no reflejan precisamente pues lo que viene de su cultura y de su tradición. En fin, la sociedad y todos los que la componen siempre buscan el bien común. Pero cuando éste falta, cuando no hay unas normas y unos parámetros que salen precisamente del seno de una familia, del seno de un clan familiar, pues la sociedad se disgrega. El bien común de la sociedad no puede ser radicalmente distinto del fin último del hombre, conocer y amar a Dios a través del cumplimiento de la ley moral y natural, lo que implica el respeto por los derechos humanos. Entendiendo esto, bien se comprende cómo en cualquier sociedad ha de ser reconocidos y garantizados los derechos humanos, y cómo estos derechos no lo son para fomentar el egoísmo individualista, sino para trabajar en favor del bien común. Precisamente estos principios conducen a la distinción entre sociedad-masa y sociedad-comunidad. Y esto se ve reflejado en quien es fundamento de la sociedad, pero también en las repercusiones que tiene una sociedad con la familia. O sea, esto se revierte. Si la familia, que es fundamento y célula de la sociedad, no tiene unos principios vertebrales que puedan ser diseminados ante una sociedad, la sociedad comienza a influir también y se revierte eso que no se hizo en la comunidad familia, se revierte. Si hay un desorden social, se revierte también en la misma familia. O sea, lo que no hizo la familia, lo paga la familia. Cuando la sociedad no es fruto de esos principios y valores familiares, la misma sociedad se encarga de hacer que la familia asuma las consecuencias de ese desorden que la familia no construyó y que no hizo con esos principios y valores que venían de una tradición y de una historia familiar. Por eso la sociedad masa es el resultado de una interpretación y de una práctica individualizada del bien común. Lo mismo que sucede en la sociedad repercute en la familia, y lo que no se hace en la familia repercute en la sociedad. Se da por eso en la sociedad masa una serie de parentescos que la mayor parte hacen que las personas se sientan ligadas solamente para satisfacer necesidades físicas y económicas y para obtener seguridad. Cuando una sociedad no tiene principios y valores arraigados en la familia, incluso las familias se convierten en esto, en un centro de necesidades físicas y económicas para obtener seguridad. Y por eso vemos fragmentadas las familias, hijos que ven en la familia simplemente un lugar donde dormir, donde pasar sus necesidades físicas y económicas, algo así como un hotel donde uno llega, pernocta y vuelve y se va. Cuando falla la familia, falla la sociedad, y si falla la sociedad, repercute en la familia. Por eso los individuos, cuando son masa, viven socialmente al margen, aunque vivan juntos. Miren ustedes a muchos patrones familiares. Los hijos llegan a sus cuartos, comen en sus cuartos, se comunican con otras personas en sus cuartos, pero no hay una interrelación entre padres e hijos. Así, lo único que se hace es utilizar unas ventajas sociales en beneficio particular.
O sea, yo me siento protegido y desde que me sienta protegido, ahí estoy. Pero no hay unos lazos vinculantes, no hay una tradición histórica, no hay un arraigo, no hay unas raíces que me permitan que, además de venir a dormir y de satisfacer mis necesidades físicas y económicas y de seguridad, la familia es algo mucho más. Por eso la sociedad masa resulta compuesta y dependiendo de un poder político central y la suma de las actuaciones individuales desconectadas entre sí, todas en un supuesto acto social, pues repercuten en algunas situaciones que pues abusan de la libertad no solamente personal sino colectiva. Al darse un desinterés en los individuos por el bien común social, el Estado se va haciendo cada vez más potente, más centralizado y más burocrático. Las consecuencias de esto son precisamente perjudiciales para la libertad personal. El Estado se convierte en el supremo organizador de los egoísmos individuales y no en la legítima autoridad que se dirige al cumplimiento del bien común mediante el reconocimiento de libertades personales. Fíjese, cuando una familia no tiene el control sobre sus hijos, sobre su entorno, sobre su medio ambiente, la sociedad tampoco asume ese rol. Son las autoridades las que no solamente regulan el comportamiento en la sociedad, sino incluso en las mismas familias. Y por eso vemos que familias uniparentales ven o buscan la solución de sus problemas en situaciones jurídicas. O sea, como es imposible arreglar sus problemas económicos o conyugales, tienen que acudir a jueces del Estado. Hasta allá, fíjese cómo repercute el no tener y el no tomar con seriedad la constitución de una familia, el no, el no transmitir con responsabilidad a los hijos esos principios y esos valores, el no tener un arraigo histórico, tradicional, que le permita a los hijos tener un fundamento y una raíz. Como no ven apego en la familia, no ven apego en la sociedad, las libertades individuales sobrepasan los límites y por eso vemos discusiones de paternidad responsable entre una esposa y un esposo, la discusión por bienes. O sea, nosotros no fuimos capaces como familia de solucionar nuestros problemas incluso conyugales y con los hijos, tiene que el Estado intervenir a través de jueces e incluso llegamos a permitir que entidades del Estado tengan que dirimirnos y tengan que decirnos cómo criar a los hijos. Usted no le pega, usted no lo regaña, su hijo puede demandar. Hasta allá estamos viendo la problemática que tenemos, todo por no mirar con responsabilidad el vínculo matrimonial. Tanto que la Iglesia ha escrito muchos documentos, por no enumerar desde el Concilio Vaticano II, todos los padres de la Iglesia, todos los documentos sinodales, es decir, las reuniones ecuménicas de obispos, del clero y de todas las asambleas que hacen inclusive los laicos con participaciones en las diferentes conferencias episcopales. Todos esos documentos son totalmente desconocidos incluso para los matrimonios que entran al altar y se casan por la iglesia. Esto es una problemática muy complicada que es deber nuestro comenzar a subsanar. No podemos depender solamente de las condiciones económicas o culturales del entorno y pasar simplemente por consumidores individuales, así como en un trabajo o en una cultura pluralista, donde lo único que nos interesa es que cada uno aporte un medio económico para subsistir la familia. Esta sociedad masa, que surgió como reivindicación a la libertad individual, se convierte así en el mayor atentado a la libertad de la persona, a la libertad de ser diverso, y por la misma razón se hace difícil en ella cualquier progreso o profundización cultural y ética. La sociedad masa es la sociedad de la mediocridad intelectual, cultural y moral.
O sea, lo que estamos recibiendo hoy es un error precario, histórico y cultural de la concepción que tenemos de matrimonio. Si no nos advertimos como cristianos, si no tomamos conciencia de la responsabilidad conyugal, no solamente de elegir, sino de amar, los hijos también serán esa herencia inculturada y deformada de la sociedad. Por eso hoy más que la Iglesia, en estos hermosos documentos, especialmente leamos el más reciente, La alegría del amor o Amoris Laetitia del Papa Francisco, nos invita a los cristianos católicos y a todas las familias conyugales que se han decidido por el matrimonio católico a releer nuevamente su historia de vida, a volver a sus raíces, ya que sus hijos no pierdan ese contenido espiritual, ese contenido antropológico y ese contenido cultural que ha hecho que nuestras familias, algunas de ellas, tengan unos hijos no solamente saludables en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, psicológico y espiritual. Por eso la Iglesia nos propone un tipo de sociedad comunidad, construido desde la célula que se llama la familia. Por eso la sociedad comunidad es aquella en la que los individuos están unidos a través de la participación en valores comunes que cada persona hace suyos e interioriza. Nos preocupa cuando una pareja se acerca al matrimonio sacramental y después de casarse no vuelven a la iglesia. Si acaso de alguna parte o en algún momento asisten en alguna situación eventual o necesaria a la Eucaristía, pero no vuelven a su iglesia, no se sienten iglesia, desconocen a su iglesia, esa sociedad comunidad que los invita no solamente a que hagan parte de la iglesia, sino a que fortalezcan los lazos conyugales con esos principios y valores éticos y morales que fundamentan, que son la raíz histórica y el principio fundamental de la iglesia. Eso lo vamos a mirar en esta conversación. La comunidad no se basa en leyes y reglamentos, aunque estos pueden existir y de ordinario así ocurre, sino en algo previo y fundamental, la solidaridad en el amor. Invitamos a todos los laicos, casados o estén en proceso de noviazgo o ya sean novios a hacer iglesia. ¿Por qué? Porque eso revierte en ese proceso celular que están haciendo de constituir sociedad. Ellos son una pequeña sociedad, pero no simplemente encaminada a un bienestar de la sociedad masa. No, están encaminados a un propósito mayor y fundamental que vamos a reconocer en esta catequesis. En la comunidad, repito, se reconocen derechos de las personas, pero al mismo tiempo se subrayan equivalentes, es decir, unos rasgos fundamentales que los hace que la familia también sea parte de una comunidad, es decir, que lo que hacemos en familia es respetado en la familia y por esos valores también son respetados en la comunidad. Un valor distintivo de esta comunidad, ¿cuál es? Se destaca en ellos con más fuerza la convicción de que la limitación de la individualidad es más bien una disminución del egoísmo y por tanto se hace en beneficio de los auténticos derechos de la persona. Es decir, si ya en la relación conyugal hay una participación comunitaria, pero donde solamente se privilegia las decisiones individuales, comenzamos a tener bastantes preocupaciones y bastantes problemas. Existen lazos afectivos con tanta más importancia que lazos jurídicos. En este sentido, la familia ha sido vista como la primera y esencial forma de comunidad.
no solo como célula básica de la sociedad, sino como su modelo. Allí se da una clara conciencia del fin u objetivo de la comunidad y por tanto es posible arbitrar los medios para conseguirla. Este trabajo mancomunado que comienzan a construir dos esposos, tendrán que unirse también los hijos. Entre persona y comunidad se da por tanto una relación mutua. En la comunidad la persona ve como sus exigencias individuales son aparentemente reprimidas por las exigencias comunitarias y sociales, pero esa aparente represión es en realidad el camino para la plena realización del hombre como persona, es decir, como un yo abierto siempre al tú, para poder conjugar el nosotros. Aquí partimos entonces de unos principios fundamentales para hacer sociedad, para hacer comunidad. O sea, primero comunidad en la familia y después hacer sociedad. En la iglesia nos enseñan a reverdecer el sentido del matrimonio, de la sociedad conyugal, el cómo hacer comunidad en esa sociedad conyugal y cómo revertirlo a la comunidad de iglesia y de la comunidad de iglesia a la sociedad común. Hay unos principios y valores que nos unen como iglesia y donde debemos hacer partícipes a los hijos. Cuando nosotros priorizamos el individualismo de los hijos o el nuestro, se revierte, se daña ese compromiso de hacer sociedad, comunidad. Cuando comenzamos a favorecer los caprichos de los niños desde su edad temprana, comenzamos a hacer que el egoísmo y la individualización de los proyectos humanos prioricen sobre el bien común de esa sociedad familiar y conyugal. Todos queremos la felicidad, todos deseamos la felicidad. Entonces, para construir la felicidad, porque Dios nos llama a la felicidad, hay que empezar por ese primer vínculo social, que es el de la pareja. Si esa pareja se une simplemente por el deseo espontáneo, momentáneo, por la atracción únicamente, esa elección no va a durar mucho tiempo, va a ser efímera. En el mundo actual, tantas veces invadido del espíritu del consumismo, ofrece y vende incluso a grandes costos una felicidad fácil, inmediata, centrada en el disfrute sensual y en la comodidad, en la codicia de tener y que rechaza todo aquello que signifique esfuerzo y sacrificio. Si nuestros valores no están claros frente a la decisión de amar y no se confunde simplemente con atracción y deseo, vamos a terminar envueltos en ese remolino de una relación fácil, inmediatista y basada solo en el costo-beneficio o en el placer. Esto no va a terminar bien. Por eso no es raro que hoy las parejas evadan y con cierto egoísmo, en busca de su felicidad personal, el comprometerse, el ver una relación de noviazgo a largo plazo. Y la relación de noviazgo a largo plazo se destruye cuando se confunde la intimidad, que es el conocimiento del otro, con una relación basada simplemente en el placer. No es raro entonces encontrar una concepción de felicidad muy precaria en las elecciones de las parejas, que aparecen solamente con un tipo de nivel, el provecho personal, o incluso la competición, y así se puede pisotear por el goce individual el proyecto o la aspiración del otro. Hoy miramos que las elecciones humanas incluso han generado otro tipo de concepciones a la relación entre pareja, entre hombre y mujer. Por la búsqueda del gozo de la vida, de disfrutar al máximo y reclamar continuamente el derecho de rehacer la propia existencia en un contexto sensual
e idolátrico que destruye al hombre, se ha convertido los principios y valores que orientan el comportamiento y las actitudes en un impositivo de ser feliz a cualquier costo y de cualquier manera y con que a mí me atraiga o me desee. Esto subvierte los verdaderos valores, las verdaderas raíces y que se van a pagar en un precio social altísimo, porque esto va a generar como una marejada, como un maremoto, implicaciones en otras familias, porque al interactuar, estas familias van a afectar a otras que quizás tienen unos valores no menos arraigados, no menos profundos que los anteriores. La verdadera felicidad surge como consecuencia de un proceso de realización integral del hombre que va adquiriendo la plenitud de su ser, en un camino de crecimiento que requiere opciones fundamentales y actos libres, la presencia de un ánimo valeroso, recto, en la búsqueda del bien y de la verdad y que sabe orientar la vida por los valores auténticamente humanos. La paz del espíritu incluye necesariamente la referencia a los otros. Nunca nuestra auténtica felicidad pasa por la responsabilidad hacia los demás sin respetarlos. La felicidad de nosotros no puede olvidar la felicidad del otro, y la felicidad no puede ser simplemente definida como una mutua o mera atracción. No nos podemos encerrar únicamente en nuestra propia conveniencia, quizás a corto plazo, evitando el sacrificio. Y el sacrificio también implica esperar, saber conocer para saber amar. Esto es un ingrediente fundamental en el conocimiento y en la elección de una pareja. Dios nos quiere felices, sí, pero no a cualquier precio. El cristiano situado en el mundo entra gracias a la fe en la maravillosa realidad de Dios. Lo conoce y lo reconoce como el Creador que ha llamado a los seres a la vida para hacerlos partícipes de su felicidad. El Señor todo lo hizo hermoso y bueno, para alegría de su criatura. La dotó de inteligencia, la hizo libre para poder establecer con ella una relación de amor. Dios nos constituyó con libertad. Por eso uno en nombre de la libertad no puede dañar a otro que no conozca plenamente sus derechos y sobre todo sus obligaciones. De Dios que es amor ha surgido la iniciativa gratuita de crear a los hombres para que vivan en amistad con Él y en mutua comunión. El Señor, en su diseño original, que se refleja en la misma naturaleza humana, es garantía de felicidad. O sea, Dios interviene, pero no de forma imperativa o impositiva. Dios permite que a través de nuestra libertad vayamos descubriendo esa responsabilidad de amar. Desafortunadamente, desde un principio, estos designios divinos fueron despreciados cuando el hombre quiso encontrar su realización de espaldas a Dios. Cuando uno le da la espalda a Dios en el amor, hay cosas que pueden pasar y muchas de ellas no son buenas. Se introdujo así el desorden en la persona humana y por eso el hombre comienza a desarrollar otro tipo de afectos y de emociones, inclusive sobre criaturas menores o inferiores. Y aquí se pervierte ese deseo de Dios de amar a uno igual, es decir, a uno connatural. El dolor, el desorden y la angustia han torcido el rumbo de la búsqueda verdadera de felicidad. Cuando hemos sido afectados, cuando nos han dañado en lo más sensible y no hemos sido instruidos y no hemos sido reconstruidos en nuestra dignidad, podemos hacer el mismo daño que hemos sufrido en otras personas.
Dios, en su interés por salvarnos, fiel al amor, hizo presente en nosotros, en la persona de su Hijo Jesucristo, la liberación del pecado y de la muerte, y con su cruz nos hizo partícipes del amor, no de sí mismo, sino que nos infundió una nueva y particular forma de amar, la de donarse, no la de tomar, sino la de entregarse. Por eso el matrimonio no es la felicidad, es el camino a la felicidad. Y aquí me parece que es importante que levantemos nuestros miedos, pero asumamos esa responsabilidad. Quien se casa para ser feliz está de alguna manera apresurando y haciendo demasiado pequeño el presupuesto que Dios ha querido para cada uno de nosotros, y es reducir la felicidad a una pequeña elección que, siendo valiosa e importante, no constituye todos los medios que Dios ha propuesto para nuestra salvación. El plan que Dios ofrece a la criatura humana colocó la necesidad de realizarse en los otros. Fuimos creados por amor y para el amor. La pareja humana aparece en los designios originales como una de las formas para que el hombre logre su desarrollo. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Hay que entender esto desde la profundidad antropológica y teológica. Cuando Dios habla de una sola carne, no se refiere solamente a la intimidad conyugal, o sea, al acto operativo, sino a la unión de seres, que es tan práctica en la comunión de los hijos. O sea, es un otro el que hace ver esa realidad de unión de una sola carne. O sea, los hijos hacen que esta realidad manifestativa de conocimiento entre un hombre y una mujer se manifieste en un otro diferente, pero fruto del amor. La relación de hombre y mujer hace que la pareja cree un vínculo especial de comunidad. Entonces, fíjese aquí, vamos a encontrar el origen de la sociedad. Pero antes de esa sociedad hay que hacer comunión. Si una pareja no hace comunión, no puede esperar a ser sociedad, no puede esperar a ser comunidad. La comunidad de amor se convierte entonces en el camino hacia la felicidad esperada. Los novios se casan porque quieren ser felices para siempre. Quieren ser. Pero el matrimonio es el camino, no es el destino. Jesús aparecerá entonces como el esposo que ama y salva a su esposa. La Iglesia, para hacerlos feliz, revela su verdad original del matrimonio. Es el principio liberador por el cual el hombre se hace capaz de realizar a otros y, realizándolo a los otros, se realiza plenamente él. Aquí entonces podemos encerrar este primer discernimiento pastoral que hace la Iglesia sobre la responsabilidad conyugal. No podemos seguir esperando una sociedad ideal, una sociedad que cumpla las normas, que cumpla las leyes, cuando la comunión familiar, origen de la comunidad, no las cumple. Cuando no hay unos vértices, unos principios que están anclados en la constitución conyugal, en por qué se eligieron como pareja, pues no podemos esperar que la sociedad acepte de buena manera las normas que un gobierno le impone. Creo que esta segunda exposición nos va a abrir a unos aspectos importantes que quiero tratar en el último momento. Como les digo, solamente esto es un preámbulo, solamente es un llamado a que en quizás reuniones posteriores, en
en encuentros posteriores podamos leer este documento, Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, que es un documento que debemos como iglesia conocer. No solamente los esposos, también los novios. No solamente los novios, también los divorciados. No solamente los divorciados, también los vueltos a casar. No solamente los vueltos a casar, sino también los que están en proceso de noviazgo. No solamente los que están en proceso de noviazgo, sino los solteros. No solamente los solteros, sino toda la familia humana, toda la sociedad, para hacer no solamente como razón del bien común, unas razones de bienestar físicas y materiales, sino también la conformación de una sociedad que pueda, como es el fundamento de la sociedad masa, encuentros fraternos, donde nos une no una norma impositiva, sino una relación de amistad, de solidaridad y de fraternidad. Que estas últimas palabras que yo he dicho no sean simplemente un pleonasmo para invitar a la participación común en la sociedad. Hay unas características que voy a dejar planteadas que son fruto del matrimonio como realidad humana. El matrimonio como realidad humana tiene unas dimensiones que son importantes que los novios e incluso los esposos ya casados las conozcan, porque de esto se trata la evangelización, que podamos comunicar. Estos principios los profundizaré en la última catequesis sobre la familia. El primer principio es que el matrimonio en la pareja fueron creados para amar. Este es el fundamento, es el primer fundamento, creados para amar. La segunda característica del amor conyugal es que es una realidad plenamente humana. Es decir, no es solamente un deseo, no es solamente una emoción, es una praxis, si se quiere, cultural, si se quiere, antropológica, pero esa unión conyugal tiene un fin, la fidelidad y la exclusividad. Es una realidad dinámica y es una realidad dinámica fecunda. Y es un amor que está abierto a la interacción social y al desarrollo de la sociedad como bien institucional. Estos principios los vamos a ampliar un poco más adelante en la última catequesis. Pero quiero cerrar finalmente volviéndoles a recordar la invitación a todos ustedes a que miren este documento del Papa Francisco, que reúne incluso documentos que ya habían escrito antes algunos papas como su Santidad Juan Pablo II, como su Santidad Pablo VI. Ellos ya habían ampliado estos documentos. Yo estoy seguro que muchas familias católicas no los conocen. Entonces, quiero invitarlos a que ojalá podamos volver a reunirnos en catequesis posteriores, porque este tema me parece que es no solamente coyuntural, por lo que revierte a la sociedad, no solamente transversal, por lo que importa a la Iglesia, sino también personal, por lo que ayuda y favorece las relaciones entre la misma familia, entre esposos y entre hijos. Terminemos con una oración, invoquemos a nuestro Señor para darle fin por ahora a esta catequesis. Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante mies de tu iglesia y envíale obreros que anuncien el Evangelio a todas las naciones, y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avance hacia la salvación por el camino de la caridad y del amor, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestro trabajo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy amables por su atención.